Hoy el Dios Todopoderoso me ha enviado a decirles a los santos, a hablarles al corazón a sus santos, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en el mundo entero. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió en Cristo Jesús? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero eso, ¿cómo es posible? Porque escrito está: así como Cristo te amó a ti, porque tú eres la iglesia, tú eres el templo del Espíritu Santo, en el Espíritu, si lo has recibido como tu Señor y Salvador. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ti para recibir el castigo de tus pecados. ¿Y para qué lo hizo? Para santificarte. La Escritura dice que Jesucristo se entregó para recibir el castigo de tus pecados y murió en su cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero era imposible que el autor de la vida fuese retenido por la muerte. Y es así como Dios el Padre lo levantó entre los muertos como primicia, como el primer nacido entre los muertos, para que, creyendo en el poder de Dios que levanta a los muertos, tú puedas ser resucitado juntamente con Él. Yo sé que tu mente no puede comprender, pero Dios nos prometió que si tú crees con todo tu corazón que Jesús recibió el castigo de tus pecados, que Él murió, porque la paga del pecado es muerte. Si Él recibió el castigo de tus pecados, tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios lo resucitó entre los muertos para darnos la victoria, porque es Él el que te saca nuevamente del sepulcro y te da vida eterna, porque todo aquel que lo recibe le da potestad para ser hecho hijo de Dios, por lo cual ya no es nacido por deseo de varón, sino ahora nace por deseo o por voluntad de Dios. Así es que todo aquel que ha nacido por la voluntad de Dios no muere nunca. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Puede un hombre entrar en el vientre de su madre? Pero Génesis dice que el hombre no nació de una mujer, sino Dios toma barro y forma al hombre y sopla en su nariz, y de ahí el hombre es un ser viviente. Si logras entender de dónde fuiste tomado, del polvo de la tierra. Cuando Adán escucha la voz de su mujer, entonces Dios le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres,
y al polvo volverás. Entonces Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si no logras entender que a causa de tu pecado estás bajo tierra, entonces no entiendes qué es el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento consiste en que puedas comprender que como pecador, lo único que mereces es morir. Por eso la Escritura nos dice a nosotros, así también vosotros, así también ustedes, considérense muertos a causa del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no tiene más poder sobre Él. Es por eso que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Porque si tú logras comprender que a causa de tu pecado estás muerto, pero Cristo dice que murió por ti. Si Cristo murió por ti, entonces este mensaje es para ti. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y por eso la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si logras entender que Cristo murió por ti, entonces a causa del pecado has sido muerto, y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por tanto, ahora eres bendito. Ahora puedes recibir la bendición de Dios, puedes recibir el Espíritu Santo, por cuanto has sido declarado justo. ¿Y cuándo se te declara justo? Y la Escritura nos dice a nosotros, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Si tú crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador, pues entonces estás libre de tus pecados. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo Dios nos justifica? Por pura gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es que levanta tus manos y dile, papá, gracias. Gracias por haberme limpiado de mis pecados. Gracias por haberme declarado justo. Gracias porque me dices que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso Eclesiastés nos dice a nosotros, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque la muerte es hoy, cuando tú puedas poner en tu corazón que a causa de tu pecado estás muerto. Por eso Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Toda persona que cree que por sus buenas acciones tiene derecho a ser declarado justo, la habrá perdido. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la habrá encontrado. Así es que la decisión es tuya. Puedes hoy decir, la verdad es que soy pecador y merezco morir. Entonces déjame decirte, Jesús es tu Señor y Salvador. Él gustó la muerte por ti. El castigo de tus pecados cae sobre Él.
Él muere porque tú debías morir, pero déjame decirte que Él resucitó entre los muertos. Si Él muere por ti, entonces también debes saber que Él resucitó por ti. Así es que levanta tus manos y dile a papá: papito, gracias por haberme dado vida eterna, porque en eso consiste la vida eterna, que tú puedes poner en tu corazón que Jesús resucitó entre los muertos para darnos la victoria. Y ahora podemos decirle entonces: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es que no todas las personas son hijos de Dios. Solo aquellos que logran entender quién es Jesucristo. Y dice que somos hijos adoptivos, somos hijos adoptados por medio de Jesucristo. Pero si somos hechos hijos de Dios, al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces debemos de escuchar su voz. Y Él dijo: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así es que siga alabando a tu Señor, porque Él te ha hablado al corazón. Así es que pon en tu corazón que eres bendito, porque Cristo hizo una obra impresionante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así es que levántate tú entre los muertos, porque si tú crees en Jesucristo, que es tu Señor y Salvador, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, dice la Escritura. Levántate tú entre los muertos, porque la salvación ha llegado a tu casa. Dile a los tuyos que sus pecados han sido perdonados, porque alguien ocupó el lugar en ese madero, en esa cruz, porque todos los que debían ir en la cruz eran malditos, y Cristo ocupó tu lugar. Así es que imagínate las maldiciones que estaban sobre tu vida. Ahora eres bendito, ahora todo lo que vas a hacer va a ser bendito. Pon en tu corazón que la Escritura dice: Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley, hecho por nosotros maldición, porque ninguno cumplió la ley. Es por ello que la Escritura dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y donde no hay ley, no hay transgresión. Así es que
Levanta tus manos y dile a papá: gracias por tu obra maravillosa, gracias por hacerme santo, gracias porque ahora sé que tengo vida eterna. Amén, aleluya, gloria a Dios.